Padre Santo, Dios Todopoderoso, estoy delante de tu presencia. Amén. Vengo a este lugar, delante de ti. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Amén. Porque cuanto mejor es, Señor, cuando tu Espíritu es el que habla. Cuanto mejor cuando son sus palabras las que salen por nuestra boca. Porque realmente producen un efecto único, Señor, en los que oyen, Padre, con disposición, con amor, con mansedumbre. En los que oyen, Padre, queriendo ser edificados, queriendo ser construidos por tu Espíritu. Ministra, Señor. Ministra, Padre, mi vida. Y ministra, Padre Santo, a los oyentes, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecidos hermanos, vengo a traerles una palabra que se encuentra en el libro de Santiago. En el capítulo 5, hace algún tiempo atrás compartí algo del capítulo 4. Pero hoy traigo algo que se encuentra en el capítulo 5. El versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. He querido leer todo el texto porque a mí me bendijo grandemente todo el texto, pero quisiera tocar algunos versículos en particular. Saben, en el versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Y sabe por qué Santiago les dice que tomen como ejemplo a los profetas? Porque todos los profetas del Señor pasaron por ciertas adversidades. Pasaron por angustias, pasaron por aflicción, por persecución. Porque para algunos tener un profeta es algo tan bueno, tan positivo y de tanta bendición. Pero cuando el profeta trae palabras de condenación, eso llena de bronca, de odio.
a aquellos a los que les llega esa palabra. Sin embargo, algunos pueblos, cuando vino palabra de condenación, cuando vino palabra de juicio, se volvieron a Dios. Se volvieron a Dios, se humillaron y Dios tuvo misericordia, porque Él es grande en misericordia. Amén. Pero otros no, otros los persiguieron y querían matarles y destruirles. Entonces, estos pasaron por aflicción. Así que Santiago le dice, tomen el ejemplo de los profetas, que ellos pasaron por aflicción y aún así tuvieron paciencia. Porque además, el profeta que va y da una palabra, tiene que esperar a que el Señor le dé cumplimiento a esa palabra. Y esta es la seguridad del profeta, que sabe que como el Señor es el que le ha hablado, la palabra llegará y se cumplirá. Pero mientras que el tiempo transcurre, debe ser paciente. El profeta debe ser paciente. Y fíjense que son dos cosas difíciles, porque es difícil tener paciencia cuando estás siendo afligido. Es difícil ser paciente cuando la aflicción se ha prolongado por mucho tiempo. Y sin embargo, ellos tenían que esperar la voz de Dios, esperar la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 11, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurado significa 1000 veces bendito. A los que sufren. Pero a los que sufren por causa de ¿qué? Del Señor. A los que sufren por causa del Evangelio. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Mire este hombre que tuvo que pasar por todo, lo perdió todo. Él prefería, yo creo, haber perdido la vida en un momento que haber padecido tanto, porque perdió a todos sus hijos y perdió todo lo que tenía y se enfermó gravemente. Y ahí padeciendo, en medio de ese padecimiento, de eso que yo creo que no sé si puede haber un hombre que lo soporte. Yo no sé si hoy pueda existir un hombre capaz de soportarlo. Pero aquel hombre lo soportó. Y este hombre tenía un convencimiento tan grande. Dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Su esperanza estaba puesta en el Señor. Estaba firmado sobre la roca. Y miren que eran tiempos malos. Para este hombre eran tiempos malos. Y él se debe haber preguntado más de una vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te he servido bien, Señor. No he sido fiel yo. No he cumplido con tus estatutos. No he cumplido yo con tu ley. ¿Por qué? Y aún así tuvo que tener paciencia y esperar que fuera la voluntad de Dios. Fíjense, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si Dios no hubiese tenido misericordia, si esta no fuera una característica de Dios, yo no sé si hoy habría humanidad. Realmente creo que si no fuera tan grande la misericordia del Creador, el Señor hubiese destruido a los hombres. Amén. Pero ha sido tan grande su misericordia. Ha esperado, Él ha tenido paciencia. Yo creo que si realmente tenemos que entender de paciencia, Dios supera a todos. Y recién les dije que no creo que hubiese un hombre como este Job capaz de soportarlo todo. Pero estaba hablando de hombres, porque si hay uno que realmente ha soportado de todo, ese es el Señor. Ese es el Señor, que ha soportado tantas cosas de estos pueblos, de estas generaciones, desde el inicio de los tiempos, el pecado del hombre y la maldad del hombre, la sangre derramada. Y aún así, Él ha tenido misericordia.
Y sabe que yo lo he hablado varias veces y lo hemos dicho muchas veces. Siempre era el propósito tener misericordia. Y Él lo que hacía, lo hacía para salvar, para ayudar, para bendecir, no para destruir. Pero ciertamente habían cosas que cortar, habían cosas que quitar del mundo. Habían pueblos que eran tremendamente malos. Y Dios determinó juicio para muchos de ellos. Voy a continuar. Estamos hablando de la paciencia. Vamos a pasar al versículo 13. Mire lo que dice. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Estás afligido? ¿Estás afligido? Si estás afligido, tienes que orar. Tienes que orar. ¿Sabe cuántas veces hemos estado nosotros afligidos? Muchas veces. Y mire el consejo de Santiago. Orad. ¿Tenéis aflicción? Pues es momento de doblar rodillas y orar. Amén. Estás pasando por angustia, estás pasando por aflicción. Es momento de orar. Y en tu oración vas a ver si esta palabra no es sabia. Porque vas a ver cómo Dios te alivia la aflicción. Y Dios que está aquí con nosotros. Diría aquel hombre en cuya presencia estoy. Él les hará saber en medio de sus oraciones. Allí cuando tú lo empieces a buscar y tú empieces a ver que el tiempo corre, que los minutos corren, que las horas corren, vas a ver cómo Él alivia tu aflicción. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Sabe que no hay nada mejor que cuando uno está contento y alegre poder cantar al Señor? Porque esa es la expresión, es una expresión de deseo también. Porque cuando uno está alegre y empieza a cantar, lo que está tratando también de transmitir es que anhela y desea que esa alegría continúe y permanezca. Y Dios también quiere verte bien y quiere verte alegre. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y tal vez estos son tiempos de aflicción para muchos. Estos son tiempos para estar orando. Yo creo que si tuviéramos que pensar en un mega evento o en un evento importante hoy en día dentro de la iglesia, es hacer cultos de oración. Es hacer oración. Oración. Porque si hay aflicción, si fuera tiempos de alegría, si fueran tiempos de gozo, y yo les diría, hagamos alabanza. Pero son tiempos de angustia y de aflicción. Para muchos. Hagamos oración. Oremos. Voy a seguir. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjese lo que dice aquí la palabra. Dice, llame a los ancianos y ungiéndole con aceite. Oren por él, ungiéndole con aceite. Esto es una de las cosas más dramáticas para los pastores y para los verdaderos siervos de Dios. No poder ungir a sus ovejas. De no poder orar por sus ovejas. Porque viendo que a veces están en aflicción y que están en enfermedad, quisieran ellos poder, en el nombre de Jesús, echar fuera la enfermedad. Y en el nombre de Jesucristo, sanar a los enfermos. Pero mire la maldad que hay. Que con este sistema que se impone, difícil es poder orar por los enfermos. Se da cuenta cuán necesaria es la paciencia. Porque si tú entras en oración porque estás afligido y te desesperas, dejas de orar. Y a veces no ves cumplido aquello que tú quieres. Si tú estás enfermo y entras también en oración,
pero te desesperas porque no ves que sucede aquello que tú quieres o el tiempo se prolonga demasiado, te decepcionas y dejas de orar. Dejas de orar. Y sabe que al principio hablé de los profetas y después hablé de Job, porque estos hombres demostraron la paciencia. Al transcurrir tanto tiempo y al haber tanto tiempo de dolor, de angustia, de aflicción, esperaron en Jehová. Amén. Esperaron en el Señor. Y permanecieron en su postura firmes. Y esto no es tiempo para que tú seas un Simón. Estos son tiempos para que seas Pedro. Si tú estás como el junco para un lado y para el otro, entonces al desesperar cambiarás de lugar, cambiarás de posición. Pero si tú eres Pedro, estás firme en la roca y dices, yo no me muevo de aquí, yo voy a esperar la respuesta de Dios, yo voy a esperar el milagro del cielo, yo voy a esperar que la aflicción sea quitada, voy a esperar que la aflicción sea aliviada. Yo voy a esperar en Jehová. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fe, fe, fe. ¿Sabes? Muchas veces hemos hablado de la fe y es importantísima. Mira que cuando Dios le habla a Gedeón y hace que él filtre, por así decir, a los hombres, Dios mismo le dice de qué manera lo hará. Y él lo que está buscando es separar a los valientes de los cobardes. Porque él sabe que un ejército de cobardes le estorba a los valientes. Y Dios quería solo a los valientes. Así que separó a estos 300. Y si tú vas a alguno de los mensajes que hemos hablado antes acerca de lo que Dios hizo sin que ningún hombre peleara, él peleó, porque ese rey había venido contra Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice que el ángel dañó y lastimó o afligió a los valientes y esforzados. Pues si en el ejército enemigo quedaban los cobardes, estaba ganada la guerra. ¿Entiendes cómo funciona? No existe valiente ni esforzado sin fe. El cobarde siempre duda. Si tú estuvieras seguro de que vas a obtener el resultado que te propones, entonces lo harías con confianza, tendrías fe. La cobardía entra cuando tú dudas, porque dices, ¿y si no? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no venzo a mi enemigo? ¿Y si no le corto la cabeza? Moriré. Y te desesperas y pierdes la paciencia. Y es un efecto en cadena. Empiezas a caer en muchos errores. Te desesperas, pierdes la fe, tienes miedo. Y son todas cosas que no se llevan con el carácter de Dios. Amén. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y porque muchas veces estas enfermedades y estas aflicciones vienen producto del pecado. Pero es un acto de arrepentimiento. Acercarse a Dios es un acto de arrepentimiento. Y Él quiere sanarte y quiere verte bien. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire que esta práctica de la que nos está hablando Santiago es fundamental para aquellos que desean realmente sanidad. Confesaos unos con otros y orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué dice? Dice, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Hay que tener oración. Hay que tener una cultura de oración. Permanentemente en oración. ¿Sabe que Jesucristo que hacía permanentemente? Oraba. Él oraba.
Él se iba al monte ¿a qué? A orar. Y Él les insistía a sus discípulos, orad sin cesar. La oración puede mucho. Fíjese, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Lo hemos dicho antes, tu oración tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Así que tienes que buscar alinearte con Dios. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto de que sea eficaz tiene mucho que ver con eso. Que tu corazón esté alineado al corazón de Dios, para que cuando ores, ores conforme a su pensamiento y conforme a su voluntad. Lo hemos hablado, puedes verlo en videos anteriores. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es que este es el resultado de la paciencia, este es el resultado de la fe, este es el resultado de la oración, este es el resultado, es el milagro hecho realidad, es el milagro hecho carne, es lo imposible hecho posible. Amén. No te estoy hablando yo de algo que puede hacer el hombre. Te estoy hablando de algo que solo Dios puede hacer. Y tú necesitas todas estas cosas para que se vuelva carne. Eso que no pueden ver tus ojos, se vuelva visible. Y lo puedas tocar. Y sea tangible. Y ese milagro sea hecho. ¿Sabe para qué? Para que los sabios queden humillados. Para los que no creen, queden atónitos y sorprendidos, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Amén. Y tú vas y le dices, mira, paciencia, fe, oración, es posible. Tienes que llegar al corazón de Dios, porque los milagros vienen de un solo lado. Los milagros vienen de Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto yo lo veo como algo tan poderoso. Porque si hay algo que hace el hombre es equivocarse, es cometer errores, es pecar. Y todos, claro, queremos ser perdonados de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y dice la palabra en otro texto que el que ama mucho, mucho se le perdona. Amén. Y es que sabe que el que ama mucho tiende a tener una mirada, una perspectiva distinta, una visión integral, algo diferente de lo que puede ser la forma normal y común del hombre. Porque cuando alguien se extravía, comete algún error, ¿sabe qué hace en general el hombre? Tiende a recluirlo, a apartarlo. Casi todos los hombres hacemos lo mismo. Como cayó en pecado, cayó en una falta, cayó en un error, lo apartamos, lo ponemos lejos. Decimos, bueno, manzana podrida, si la metemos con todas las manzanas se pudren todas. Pero sabes, yo te voy a decir algo. Porque esto de la manzana podrida es verdad, pero es aquel que persiste. Ahora, si hay arrepentimiento, y tú tienes que lograr eso, ¿sabes qué es lo que tienes que tú ir con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo? Porque dice que Él convence de pecado. Si tú vas sin el Espíritu Santo, ya te digo que no vas a lograrlo. Pero cuando vas con el Espíritu Santo y vas lleno del Espíritu Santo, ayer hablábamos de estas cartas, que somos cartas que Dios tiene que escribir con su palabra y ponernos un sello, el sello del Espíritu, y enviarnos. Somos como el correo electrónico de Dios. Amén. O yo lo veía de esta manera, pero ¿sabes qué es importantísimo? Ir con el Espíritu. Porque tú sabes que no vas a ser tú el que logre que la otra
persona que se ha equivocado, que ha cometido un error o que se ha extraviado, se salve o cambie de parecer o de opinión. Lo que tú estás esperando es que a través de tu palabra el Espíritu Santo llegue a su corazón y el Espíritu Santo sea el que cambie su forma de pensar, su forma de percibir y lo lleve al arrepentimiento y lo lleve a la humillación. Y mira lo que dice. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque esto expresa claramente el amor, que tú no dejas, aunque el otro se equivoque, no lo apartas, no lo desechas. Porque esto es conforme al carácter de Dios, que Dios, viendo al pueblo que estaba en pecado, podría haberlo desechado y destruido. Pero Dios dijo, no, están extraviados, están perdidos, están equivocados, pero yo les haré misericordia. Yo quiero salvarlos. ¿Entiendes la mente de Dios? Amén. ¿Entiendes un poco el corazón de Dios? ¿Entiendes por qué Santiago aconseja a la iglesia de esta manera? Yo quiero que tú lo entiendas y lo puedas ver, porque cada vez que tú hagas algo en tu vida, tienes que tú medir tu forma de actuar. Tú tienes que analizar y evaluar tu forma de actuar conforme a la palabra de Dios y conforme al corazón de Dios. Y decir, ¿qué haría Dios? ¿O qué hizo Dios? ¿Cómo está relatado en la palabra la forma y el carácter que Dios tuvo en ciertas circunstancias? Para Dios, yo siempre en mis oraciones le digo, podrías haberme desechado. Señor, podrías haberme destruido. Tú podrías haber permitido que la muerte me quitara de este mundo, pero lo impediste. Lo decidiste tú así. Me quisiste, me amaste. Aleluya. Tú quisiste salvarme. Tú quisiste transformarme. ¿Que yo lo merecía? No. Si de algo estoy seguro es que yo merecía la muerte. Tal vez la merezco todavía. Y por eso en una de las canciones digo, no podré pagártelo, porque no hay forma. Siempre vamos a estar en deuda. Porque no lo hizo Él, porque nosotros hiciéramos algo. Esto no es por favor, ¿me entiendes? Esto es por amor de ti mismo. No es porque nosotros hicimos, Él hace. No, esto es porque Él quiso hacer, lo hace. Lo hace por amor de aquellos a los que le prometió, de aquellos a los que le agradaron. Y Él quiso alcanzarlos con su misericordia. Aleluya. Yo quiero compartir contigo esta palabra, porque pretendo que tú empieces a vivir una vida configurando tu tiempo conforme al corazón y a la mente de Dios, conforme al carácter de Dios. Paciencia, fe, oraciones, alabanza, adoración. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Yo sé que puedes hacerlo. Yo sé que puedes hacerlo. Y verás cómo la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y verás cómo aquellos que estaban equivocados, errados, vuelven al camino. Como aquellos que tal vez se perdieron, vuelven a Cristo. Y tú te gozarás en tu corazón, no porque hayas hecho algo. Te gozarás solamente por saber que hay un alma menos en el infierno. Te gozarás de saber que le estás arrebatando a Satanás un alma. Te gozarás sabiendo que estás agradando a tu Señor, al que te encomendó la tarea, al que te puso a trabajar en la viña. Aleluya. Te alegrarás por saber que Dios lo ha visto bien y que se ha agradado de ti. Y dirás, qué bueno que
Qué bueno que me puedo acercar a Dios y que multitud de pecados son cubiertos. Que lo merezco, ¿no? No lo merezco. Pero qué bueno que Él me ha amado y qué bueno que Él ha llegado hasta mí. Qué bueno que Él aún presta atención a su pueblo, a su iglesia, a los que aman y temen su nombre, a los que le buscan. Paciencia, fe, oraciones, no las dejes, no las abandones, permanece firme y verás cómo Él hace la obra en ti. Señor, yo te doy las gracias porque eres tú, Padre Santo, quien inspira, Señor, cada palabra, Padre, y yo nada soy, Señor. Tú lo eres todo para mí, eres todo en mi vida, Señor. Que si yo no te tuviera a ti, no tendría nada, Señor. Estaría perdido, estaría condenado, muerto. Pero, Señor, tú quisiste darme este tesoro. Aleluya. Lavarme con la sangre de Jesucristo, Gracias. limpiarme, sanarme. Tú quisiste, Señor, sostenerme. Tú extendiste tu mano cuando me estaba ahogando en ese ancho mar y me levantaste y me sacaste. Tú me llevaste en tus brazos. Eres tú, Padre Santo, el que puede hacer los milagros, las maravillas, los prodigios. Y hay muchos que quieren verlo, pero tal vez están fallando. Tal vez no han tenido la paciencia para esperar el milagro. No han tenido, Señor, la fe. Tal vez no han persistido en las oraciones. Pero eso, Señor, puede cambiar si hay un corazón humillado. Amén. Un corazón, Señor, inclinado a ti. Y yo sé, Señor, que tú puedes hacer grandes milagros y maravillas y prodigios porque tu Espíritu Santo aún está con nosotros. Porque tu Espíritu Santo sigue haciendo y sigue obrando. Y cada día podemos ver, Señor, su mano poderosa extendida moverse. Pero yo quisiera que otros puedan verlo. Que muchos, Señor, lleguen a ver ese poder y esa gracia, esa misericordia que solo tú tienes. Amén.